Descubierto en el almuerzo familiar, el giro inesperado que transformó mi relación con mi nieto era un domingo más en la casa de don Miguel, un abuelo de 65 años cuyo taller de carpintería era el refugio de un alma indomable. A pesar de sentirse debilitado por la vida, su corazón seguía latiendo con fuerza, cargado de historias y sacrificios. La familia se reunía cada semana para disfrutar de un almuerzo, una tradición que había perdurado incluso tras la muerte de su adorada esposa, quien solía ser la chispa de esos encuentros. Pero hoy, una sombra de tensión flotaba sobre la mesa decorada con un mantel hecho a mano, donde los aromas del mole, arroz y tortillas calientitas despertaban memorias vivas. David, su nieto de 22 años, llegó con una actitud altanera, como si hubiera traído con él el peso de todo su éxito académico. Don Miguel sentía como la distancia entre ellos se hacía palpable, como un hilo eléctrico. Mientras los demás compartían risas, David se inclinaba hacia una crítica sutil, despreciando sus tradiciones y diciendo que estaban fuera de lugar. Cada palabra era un puñetazo en el intestino de don Miguel, sus valores estaban siendo atacados. Con el corazón apretado, don Miguel tomó una respiración profunda. David comenzó, con la voz un poco quebrada: una vez también estuve inmerso en un mundo donde la educación parecía ofrecer todas las respuestas. Pero yo encontré mis verdaderas lecciones en el trabajo duro. En ese instante, recordó el sudor en su frente, la madera crujiente bajo sus manos, y cómo había levantado su taller de la nada, enfrentando los juicios de un mundo que lo consideraba menos. Las miradas de los familiares se volvieron hacia David, mostrándole la relevancia de las palabras de su abuelo. Sin embargo, en vez de abrir su mente, David, atrapado en su egoísmo juvenil, se defendió. Dijo que solo la educación podía ofrecer el futuro que necesitaba. Las manos de don Miguel comenzaron a temblar, pero su voz se mantuvo firme. La comida se enfrió en la mesa, y lo que debería ser un almuerzo lleno de alegría se había transformado en un campo de batalla emocional. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El momento más tenso llegó cuando, de repente, un mensaje de texto vibró en el teléfono de David. Era un aviso sobre una crisis en la universidad, algo que amenazaba su futuro académico. Su rostro, inicialmente arrogante, se tornó pálido. Mientras la tensión en la sala se hacía insoportable, don Miguel podía sentir cómo la tormenta se calmaba apenas, un leve destello de esperanza en el aire. David miró a su abuelo con una mezcla de sorpresa y desdén, forzado a reconsiderar lo que había menospreciado. Don Miguel sintió que el viento empezaba a cambiar, pero la pregunta que flotaba en el aire era clara: ¿podría su nieto abrirse a la sabiduría que tantas veces había ignorado? La lucha entre generaciones no había hecho más que comenzar, y ambos sabían que sus vidas estarían irrevocablemente marcadas por este almuerzo, donde el conflicto emocional tenía el poder de entrelazarlos de nuevo. La incomodidad en el comedor era palpable, el silencio casi abrumador. Mientras los demás se esforzaban por desviar la mirada, David se quedó mirando su teléfono como si todo su mundo dependiera de un mensaje que podría cambiar su vida. Don Miguel, sintiendo una mezcla de compasión y preocupación, decidió que no podía dejar que este momento se desvaneciera sin intentar hacer un acercamiento. David dijo suavemente: la vida siempre va a presentarte obstáculos. No soy un hombre de libros, pero he aprendido que la verdadera educación radica en cómo enfrentamos esos desafíos. Su voz resonó en el aire, un eco de sabiduría que, a pesar de la tensión, parecía recibir una pequeña luz. David, aún absorto en la pantalla, apretó los dientes y finalmente levantó la vista. ¿Qué sabes tú de lo que es estar en una universidad hoy en día? No es fácil, abuelo. Te prometo que lo que estoy enfrentando es mucho mayor. La frustración vibraba en cada palabra. Don Miguel sintió el ardor de la injusticia en su pecho, recordando su propia lucha, pero también la esperanza de un entendimiento más profundo. Déjame contarte algo, continuó don Miguel, atrapando la atención de su nieto. Cuando llegué a este país, no sabía leer ni escribir en español. Era un joven lleno de sueños y temor. Sin embargo, me enfrascaba en el trabajo, y cada fallida medida me enseñaba más que cualquier libro. La mirada de David se tornó más suave, como si las paredes de su arrogancia comenzaran a desmoronarse.
Mientras su abuelo hablaba, una conexión invisible empezó a formarse entre ellos, hilando recuerdos de un pasado que David había ignorado con desprecio. Un día, recuerdo que un cliente llegó y me negó mi trabajo por no estar a la altura de sus expectativas, relató don Miguel, su voz mostrando la fragilidad de esos recuerdos. Regresé a casa desolado, pero al día siguiente estaba nuevamente en el taller, decidido a perfeccionar mi oficio. En su pecho, fundamentalmente, la chispa de esa determinación regresó, y su mirada se centró en lo que realmente importaba, la pasión por crear. Eso es lo que te puedo ofrecer. No todo se encuentra en un aula, David. A veces, necesitas ensuciarte las manos y sentir la vida de cerca. Las palabras de don Miguel estaban cargadas de verdad, resonando en el corazón de su nieto, quien comenzaba a ver lo que había estado ocultando bajo una coraza de orgullo. En un momento casi mágico, David respondió: nunca pensé que lo que decías pudiese tener sentido, pero no puedo permitir que esto arruine mi futuro. Había en su voz un destello de vulnerabilidad, un rayo de luz en medio de su tormenta personal. Justo cuando la atmósfera parecía relajarse, un nuevo mensaje en el teléfono de David hizo vibrar la mesa nuevamente. Este mensaje traía información importante sobre su proyecto final, un trabajo clave para su carrera. Su rostro empatizó nuevamente la ansiedad, y el destello de esperanza que había empezado a florecer se oscureció. Don Miguel observó a su nieto con ojos tiernos, conscientes de que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero que ambos necesitaban encontrarse en este cruce de caminos. Era hora de un nuevo enfoque, uno que comenzara a sanar sus heridas. Te ofrezco mi ayuda, dijo don Miguel con firmeza. No tienes que enfrentar esto solo. Las palabras pesadas comenzaron a deslizarse por la atmósfera. La mirada de David se iluminó, pero su renuencia permanecía. ¿Y qué si fracaso, abuelo? ¿Y si no soy suficientemente bueno? Don Miguel se acercó y con una mano en el hombro de su nieto, respondió: nunca sabrás lo que eres capaz si no lo intentas. La vida está llena de fracasos, pero esos son solo escalones hacia el éxito. El instante quedó colgando entre ellos, lleno de expectativas y miedos. ¿Podría David arriesgarse a caminar al lado de su abuelo? ¿Podría dejar atrás el miedo y abrazar el espíritu de lucha que lo había acompañado a través de generaciones? Don Miguel se sintió atrapado en su propia esperanza, mientras David absorbía sus palabras. La conexión familiar era fuerte, y con cada latido, la posibilidad de un nuevo comienzo se alzaba ante ellos. Pero, en un giro inesperado, el teléfono de David sonó de nuevo, trayendo un mensaje que podría cambiar todo. La pregunta era: ¿sería capaz de escuchar lo que su abuelo le ofrecía o el miedo lo controlaría de nuevo? David miró la pantalla de su teléfono, su corazón latiendo aceleradamente. El mensaje era de su profesor, una cuenta regresiva para la entrega de su proyecto final. Esa fecha, esa presión, era palpable en el aire. Pero lo que realmente lo deslumbró fue la oración que seguía. La invitación a presentar su trabajo, a compartir su voz con un panel de expertos. El aliento se le cortó. Es hoy, murmuró. La oportunidad resplandecía ante él, pero la sombra de la duda rápidamente la oscureció. La voz de su abuelo resonaba en su mente, empujándolo: nunca sabrás lo que eres capaz si no lo intentas. Con el pulso entrecortado, David se sintió dividido, atrapado entre el deseo de ser el hijo exitoso que siempre había querido ser y el temor a fracasar que lo había paralizado tantas veces antes. David, la voz de don Miguel interrumpió sus cavilaciones. ¿Qué dice el mensaje? ¿Te han aceptado como? En su mirada había una mezcla de curiosidad y ansiedad. Esa es una invitación a presentar, respondió David, casi en un susurro. Pero no sé si estoy listo. Don Miguel, con un brillo de determinación en sus ojos, insistió: escucha, la escritura y la presentación son solo herramientas. Lo que importa es tu pasión, lo que tienes que decir. Lo que has vivido. La voz que has encontrado durante todos estos años. David sintió que una chispa de vida despertaba en su interior, pero la duda seguía amenazando su calma. Pero, ¿y si no les gusta? ¿Y si piensan que no estoy a la altura? Una oleada de inseguridad lo abrumó. Entonces eso también es parte del camino, respondió su abuelo con firmeza. Los grandes artistas nunca tienen miedo. Solamente encuentran ese fuego que los empuja. Siempre habrá alguien que critique, pero eso no puede detenerte. Tu historia es tuya. Las palabras de don Miguel fueron como un bálsamo en su corazón.
David comenzó a recordar las historias de su abuelo, de cómo había superado desafíos inimaginables solo con una chispa de pasión. Esas historias, que antes parecían tan distantes, ahora parecían tan cercanas, tan vivas. David respiró profundamente, sintiendo esa chispa crecer hasta convertirse en una llama. Está bien, abuelo. Si me ayudas, lo haré. La determinación resonó en su voz, y con cada palabra se sentía más ligero, como si el peso de sus temores comenzara a ceder. Así se habla, exclamó don Miguel, sonriendo con orgullo. Comencemos. Cuéntame sobre tu proyecto. ¿Qué es lo que realmente deseas transmitir? David se sentó y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió como si tuviera el control. Al empezar a describir su proyecto, aquel que había estado callado por tanto miedo, se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo un trabajo escolar. Estaba compartiendo un pedazo de sí mismo, de sus experiencias. Las palabras de su abuelo se entrelazaron con las suyas, creando una conexión poderosa que iluminó el comedor. Es sobre el viaje de quien intenta ser escuchado. Es sobre la lucha interna que todos enfrentamos, la búsqueda de un lugar en este mundo tan ruidoso. Al hablar, su voz empezó a cobrar fuerza, y la chispa que había comenzado a arder se convirtió en una llama visible. Sin embargo, en medio de esa revelación, un sonido interrumpió el momento. El teléfono de David vibró una vez más. Un nuevo mensaje que provocó un cambio en el ambiente, esta vez no era de su profesor. Era un mensaje de alguien que nunca había esperado que le contactara, alguien del pasado cuya respuesta podría definir su futuro. Es de mi madre, murmuró David, su corazón deteniéndose por un instante. El rostro de don Miguel se tornó serio, percibiendo que ese mensaje traía consigo más que solo palabras. ¿Qué noticias traerían consigo? ¿Sería un nuevo desafío o la oportunidad de cerrar viejas heridas? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de nuevas posibilidades, mientras la llama de la conexión familiar se debatía entre la incertidumbre del futuro. David miró la pantalla, su mente acelerada por la mezcla de expectativas y recuerdos. No había tenido contacto con su madre desde hacía años. Su corazón latía ferozmente mientras apretaba el teléfono con fuerza. Ábrelo, sugirió don Miguel, con una voz que mezclaba preocupación y ánimo. Sea lo que sea, lo enfrentarás. Siempre juntos. Con un movimiento tembloroso, David deslizó el dedo por la pantalla. Hola, David. Espero que estés bien, comenzaba el mensaje, y su corazón se hundió al sentir que aquellas palabras eran solo un preámbulo para lo que venía. Quisiera verte. Tengo algo importante que contarte. ¿Estoy cerca de dónde?, preguntó, más para sí mismo que para su abuelo. La incertidumbre se convirtió en un nudo en su estómago. La idea de un encuentro lo llenaba de nervios, y no estaba seguro de que fuera algo bueno. Don Miguel observó a su nieto, sus ojos denotaban una mezcla de emoción y cautela. Tal vez es la oportunidad que necesitabas para sanar esa herida. No sé si tengo el valor, respondió David, su voz entrecortada, cargada de una vulnerabilidad desconcertante. No sé si estoy listo para lo que pueda decir. Quizás el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Recuerda que siempre estaré aquí como tu apoyo, contestó don Miguel, poniendo su mano sobre el hombro de David. Esa pequeña acción le brindó un poco de consuelo. David respiró hondo y decidió que debía responder. Con manos temblorosas, tecleó una respuesta. ¿Cuándo y dónde? Después de lo que pareció una eternidad, el teléfono vibró nuevamente. Hablemos mañana, a las 6 en el café de siempre. ¿El café? Ese pequeño lugar con mesas de madera desgastadas y la dulce fragancia del café recién hecho. Allí había compartido muchas risas, pero también recuerdos dolorosos. Así que, mientras el día anterior cruzaba su mente, David sintió que el pasado y el presente chocaban de manera abrumadora. ¿Qué haré, abuelo?, preguntó David, sintiendo una ola de ansiedad. ¿Y si no es lo que imagino? Tal vez ni siquiera quiere hablarme de verdad. Lo descubrirás. Pero recuerda, hijo mío, don Miguel comenzó, con un tono de voz sincero. Las relaciones a veces son complicadas. Tienes derecho a sentirte herido, pero también a buscar la sanación. Este puede ser el primer paso. David sintió una mezcla de gratitud y miedo. Las palabras de su abuelo parecían ser un faro en medio de la tormenta que se desataba dentro de él. Tienes razón. Estoy listo para enfrentar esto, aunque me cueste.
Con una nueva determinación, David se levantó de la mesa. La noche que se avecinaba tenía una atmósfera pesada, pero su corazón latía un poco más fuerte, un poco más esperanzado. Mientras comenzaba a prepararse para el encuentro del día siguiente, decidió que compartiría un fragmento de su proyecto en su reunión con su madre. Es una forma de mostrarle cómo he crecido, pensó. De alguna forma, podría ser el puente que nos una de nuevo. Esa idea le dio un poco de fuerza. Sin embargo, justo cuando sus pensamientos se alineaban, el teléfono sonó una vez más. Era un mensaje de un número desconocido. Con cautela, David abrió el texto. Sé que estás a punto de ver a tu madre. No confíes en ella. Hay cosas que no te ha contado. Su corazón se paralizó. ¿Qué era eso? ¿Quién le estaba enviando ese mensaje? De inmediato, el miedo y la inquietud comenzaron a recorrer su cuerpo. ¿Qué está pasando?, murmuró para sí mismo, sintiendo que el mundo se volvía un poco más oscuro. Sabía que debía prepararse no solo para un encuentro, sino también para una verdad que podría convertirse en una nueva batalla que pelear. Las palabras del extraño mensaje resonaban en su mente, arrastrándolo a un abismo de dudas. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué verdades ocultas giraban alrededor de él? Y mientras David miraba por la ventana, un cielo nublado se reflejaba en sus ojos, una tormenta se avecinaba en su vida. La lucha apenas comenzaba. David despertó esa mañana con el corazón inquieto. El mensaje anónimo todavía pesaba en su mente. Se sentó en la cama, con la mirada fija en el reloj que marcaba las 10. Se sentía atrapado entre dos mundos, el deseo de sanar una relación con su madre y el eco de advertencias que le advertían que fuera precavido. La idea de reunirse en el café lo llenaba de nervios, pero había algo más profundo que lo mantenía en vilo, la posibilidad de la verdad. ¿Qué cosas no le había contado su madre? ¿Qué secretos había escondido? Con cada pregunta, sentía que el peso de la incertidumbre aumentaba. Don Miguel entró en la habitación, como si hubiera sentido la inquietud de su nieto. Su voz suave resonó en el aire. ¿Cómo te sientes, David? Como si estuviera a punto de enfrentar a un monstruo, respondió David, sin poder ocultar el temblor en su voz. Recuerda que los monstruos son solo sombras. No te dejes llevar por el miedo. Ve al encuentro con la mente abierta, dijo don Miguel, tomando asiento al borde de la cama. David asintió, sintiéndose agradecido por la presencia reconfortante de su abuelo. Siguió dando vueltas a su proyecto, deseando que esa porción de su vida sirviera como un puente entre ellos. Sin embargo, una parte de él seguía luchando, la angustia del mensaje desconocido visitaba su mente una y otra vez. Mientras tanto, don Miguel observó a David con atención. Si decides hablar con ella, ¿qué te gustaría decirle? Quiero que vea cómo he cambiado, respondió David, determinación en su voz. Quiero mostrarle que no soy el niño que se fue. Quiero un nuevo comienzo. Eso suena como un buen comienzo, pero recuerda que las palabras tienen poder. Debes estar preparado para cualquier respuesta. La sanación no siempre significa que las cosas serán como antes, dijo don Miguel, enfatizando sus palabras para que su nieto no olvidara la fragilidad de las relaciones humanas. La conversación los envolvió en una atmósfera de reflexión y crecimiento. David sintió que el tiempo se desvanecía, una mezcla de emoción, ansiedad y esperanza se apoderaba de él. Finalmente, se levantó, decidido a enfrentar lo que se avecinaba. El camino hacia el café era familiar, pero en sus pasos había una nueva pesadez. La fragancia del café recién hecho y el murmullo de las conversaciones le daban un sabor nostálgico al aire. Sin embargo, el nudo en su estómago parecía crecer con cada metro que avanzaba. Al entrar, se sintió abrumado por los recuerdos de risas compartidas y lágrimas derramadas en aquellos mismos muebles desgastados. Con el corazón latiendo en su pecho, buscó una mesa cercana a la ventana. Se sentó, sintiendo cómo los minutos se arrastraban con lentitud. En su mente, las palabras del mensaje continuaban reverberando. No confíes en ella. ¿Por qué? ¿Qué podría haber detrás de esa advertencia? Cuando el reloj marcó las 6, la puerta se abrió y una figura familiar entró, su madre. Ella lo miró con una mezcla de nerviosismo y esperanzas, sus ojos delataban una sensación de tristeza profunda que parecía pesar más que los años de separación. Se acercó a la mesa con pasos lentos, y cuando sus miradas se cruzaron, David vio una chispa de reconocimiento, pero también un abismo de dolor inexplorado. David, comenzó ella,
temblorosa. Antes de que pudiera responder, el teléfono de David vibró. La pantalla iluminada mostró otro mensaje. Recuerda lo que te dije. No confíes en ella. La verdad está a punto de salir a la luz. El aire se volvió pesado y de repente, David supo que este no era un simple encuentro, sino el inicio de una tormenta. Su mundo podría cambiar para siempre en cuestión de minutos. Sin saber lo que sucedería a continuación, miró a su madre. Este momento no era solo sobre él, esa verdad, esa sombra que acechaba, lo envolvía todo. Estaría listo para escuchar, y con un solo pensamiento recorriendo su mente, David se preguntó, ¿la verdad será su salvación o su condena? Las palabras de su madre flotaban en el aire, entrecortadas y temerosas. David sintió que el tiempo se detenía. Aquella mirada, cargada de emociones implícitas, le resultaba familiar, casi como un reflejo de la angustia que él mismo sentía. Pero antes de que pudiera encontrar la valentía para hablar, ella rompió el silencio. Estaba tan asustada de perderte que decidí alejarte, David, dijo su madre, su voz temblando mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. En ese instante, las sombras del pasado emergieron, envolviendo a David en un torbellino de recuerdos. Aquellas tardes tristes, el eco de una puerta cerrándose, y la soledad que le seguía. Su corazón se bateó con un mar de sentimientos encontrados, amor, tristeza, rabia. ¿Por qué no lo dijiste antes?, preguntó, la decisión de enfrentar la verdad luchando por salir a la superficie. ¿Por qué dejaste que todo se fuera tan lejos? Su madre se mordió el labio, los ojos brillando con lágrimas no derramadas. Porque creí que era lo mejor. Pero eso fue un error. Te fallé. David sintió un tirón en su pecho. Sobre todo, detestaba saber que había una conexión con ese dolor que ella sentía, una conexión que siempre había querido sanar. Sin embargo, el mensaje en su teléfono seguía resonando en su mente. No confíes en ella. Era como una sombra que oscurecía la luz de aquel reencuentro. Pero, ¿podía él realmente cerrarle la puerta a su madre, a pesar del dolor? ¿Qué más hay entre nosotros, mamá?, preguntó con firmeza. ¿Qué secretos han permanecido ocultos durante todos estos años? El aire se volvió tenso, como si ambos supieran que no podían retroceder. A medida que las preguntas se acumulaban, el sonido de las tazas y la charla de los clientes se volvieron un murmullo distante. Ella lo miró a los ojos, y en ese momento, David vio un destello de vulnerabilidad del mismo que él sentía. Hay cosas que nunca quise que supieras, cosas que me hicieron hacer lo que hice. Su voz era un susurro, pero el impacto de sus palabras se sintió como un trueno. David tragó saliva, su preocupación aumentaba. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó, su voz un hilo de ansiedad. Las decisiones que tomé, las que me llevaron a dejarte. No era solo por ti, también fue por mí. Había un mundo oscuro que no quería que tú conocieras. Un silencio denso se apoderó de la conversación. David notó cómo su madre se encogía en su lugar, como si el peso de sus acciones lo aplastara. Ella era un ser humano, lleno de imperfecciones, y eso lo aterraba. La noción de que la verdad pudiera ser peor de lo que había imaginado lo llenó de inquietud. En ese instante, su teléfono vibró de nuevo. Sacándolo de su bolso, leyó el mensaje con un nudo en la garganta. La verdad no se va a quedar oculta mucho más tiempo. Estás a punto de descubrir lo que realmente pasó. Furioso y asustado, se sintió desbordado. ¿Qué es lo que me estás ocultando esta vez?, exigió saber su madre, viendo su agitación. No es de ti de quien debo preocuparme. Es de lo que hay fuera de nosotros, de lo que alguien más está intentando sacar a la luz, respondió David, su voz temblorosa. Y siento que me están empujando hacia un abismo que no sé si quiero explorar. Los ojos de su madre se oscurecieron, sus rostros estaban tan cerca que pudo sentir el calor de su respiración. David, ¿de qué me hablas? ¿Quién está detrás de esto? El ambiente se sentía eléctrico, como si una respuesta se estuviera forjando en el aire entre ellos. David sintió que la tormenta realmente comenzaba, y en una fracción de segundo, supo que lo que estaba a punto de revelarse cambiaría todo lo que una vez creyó sobre su madre y sobre él mismo. Es hora de descubrir si la verdad puede liberarnos o destruirnos aún más. Así, el misterio de su pasado estaba a punto de descifrarse frente a ellos, y el futuro era una intriga que dejaría huellas profundas en sus corazones. ¿Serían capaces de enfrentarlo juntos?
David sintió que el aire se volvió más denso tras las palabras de su madre. Era un momento en el que todo parecía posible, y a la vez, aterrador. El rayo de luz que se había encendido en su interior comenzaba a titilar frente a la oscuridad de sus recuerdos compartidos. ¿Cómo podían ser tan diferentes las verdades de su vida? ¿Recuerdas aquel día cuando desaparecí por un tiempo? Todo el mundo me buscaba. La frase de su madre salió entre la confusión. Un pequeño giro en sus ojos pareció alejarlo de la realidad por un instante, dejando que los ecos de un pasado que preferiría olvidar lo invadieran. La desesperación lo perforó al recordar el rasguño en su pecho cuando su madre se esfumó. ¿Lo olvidaría? Cada rincón de esa casa resonaba con la falta de tu risa, respondió, sin poder evitar que la rabia asomara en su voz. Pero eso no es algo que pude discutir con nadie. Todos solo decían que era mejor no preguntar. Un escalofrío recorrió la espalda de su madre, y por un segundo, la culpa se adueñó de su rostro. Es que no era solo eso. Había algo más, algo que te podría haber hecho daño. Esa es la verdad que nunca quise que conocieras. No quería que te lastimaran por mis decisiones. La angustia de David aumentó. Ella seguía, como si se fuera desnudando ante él, despojándose de su imagen inmaculada de madre. ¿Qué pudiste hacer que pudiera asustar a un niño? Se le escapó un susurro lleno de incredulidad. ¿Qué era tan malo que elegiste la huida en vez de protegerme? Las tempestades de emociones chocarían en una lucha interna. La duda se apoderó de David en un torbellino, preguntándose si el amor que sintió por ella había sido un espejismo, una construcción hecha de ilusiones. Por favor, escúchame, imploró su madre, una lágrima solitaria resbalando por su mejilla. No puedes imaginar lo que enfrenté. Personas a las que les debo mucho te habrían hecho daño, y ninguna valía la pena. Tu vida era más importante que la mía. Cada palabra calaba hondo. David sintió que su corazón latía con fuerza, como un tambor que marcaba el ritmo de un nuevo entendimiento. Era el momento en que se romperían las cadenas invisibles que los habían mantenido distantes. ¿Por qué te quedaste en silencio? La verdad siempre había estado allí para salvarnos, y en cambio decidiste huir. Su madre cerró los ojos, como si decidiera abrir la puerta a un pasado todavía ardiente. Porque temía la reacción que podría provocar en ti. Su voz sonó quebrada, pero a la vez serena. Nunca quise que te sintieras culpable por algo en lo que no tenías parte. Pero la incertidumbre seguía flotando a su alrededor. David recordó el mensaje que había recibido, como un golpe bajo, provocando inquietud y desconfianza. Alguien más sabe, mamá. Y esa información puede cambiar todo lo que hemos construido, incluso separarnos de nuevo. Los ojos de su madre se abrieron como platos. ¿Quién? ¿Qué sabes? ¿Por qué no me lo dijiste antes? La preocupación era palpable, y se sentía como una línea frágil que los mantenía atados a la verdad. Es un mensaje anónimo, algo relacionado con la vida que trataste de protegerme, dijo David, sintiendo el peso de aquellas palabras desbordar tanto su mente como su corazón. Pero lo que más me aterra es que tú estás en el centro de esto. El silencio cayó sobre ellos, abrumando el pequeño café donde se encontraban. La preocupación se entrelazaba con la ansiedad. Se miraron, como dos extraños que compartían un mismo pasado pero que aún no se conocían del todo. David sintió la presión de lo inminente. Necesitaban descubrir la verdad antes de que alguien más lo hiciera. Voy a buscar respuestas, necesito saber antes de que pudiera terminar. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez, la mirada de su madre se afiló, lo que hizo que sus manos temblaran al sujetar el dispositivo. Pulsando la pantalla, leyó el mensaje en voz baja: la revelación comenzará pronto. No te refugies en la oscuridad. Tu madre no es quien crees. La inquietud en el aire se convirtió en algo más violento, como un huracán que se preparaba para arrasar todo. David sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Estás lista para enfrentar la verdad, mamá?, preguntó, su voz un susurro desafiante. La respuesta, subyugada por la angustia compartida, dejó a ambos en suspenso. El verdadero camino apenas comenzaba y sabía que, sin importar lo que encontraran, todo cambiaría para siempre. ¿Tendrían el valor de enfrentar lo que estaba a punto de desatarse? David sintió que su aliento se volvía más pesado. Las palabras del mensaje resonaban en su mente como un eco interminable.
Su madre lo miraba con una mezcla de temor y desesperación, una emoción tan intensa que casi podía palparla. Las dudas lo atormentaban. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo podía susurrar que su madre no era quien creía? ¿Tienes alguna idea de a qué se refiere? Le preguntó, intentando que su voz sonara menos quebrada de lo que se sentía por dentro. Ella hizo una pausa, y su rostro pasó por una serie de emociones que iban desde la confusión hasta el horror. No, David, no lo sé. Pero debemos estar preparados. Puede que haya cosas en mi pasado que nunca quise que supieras y que tal vez deban salir a la luz. Su corazón dio un vuelco. Entonces, ¿es cierto? Hay algo que me ocultas, algo que podría cambiarlo todo. Se pidió a sí mismo no ser cruel, pero la verdad lo quemaba como un fuego intenso. Ella bajó la mirada. Si los secretos resuenan en el aire, puede que sea el momento adecuado para enfrentarlos, o huir de ellos una vez más. Su voz era como un susurro temeroso, como si una sombra pesada acechara a su alrededor. El ambiente del café se volvió opresivo. El aroma del café y el murmullo de la gente a su alrededor parecían pertenecer a un mundo ajeno, donde las voces de David y su madre eran meros susurros. Mientras el reloj avanzaba, cada tic resonaba como un golpe de tambor en su pecho. ¿Debemos correr hacia esto o evitarlo?, preguntó David, sintiendo el conflicto entre la necesidad de respuestas y su instinto de protegerla. ¿Qué tal si lo que descubrimos nos separa más? Su madre levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. Esa vulnerabilidad era nueva y, al mismo tiempo, desgarradora. A veces es necesario tragarse el miedo para encontrar la verdad. Pero si vamos a enfrentarlo, necesitamos hacerlo juntos. Un nudo se formó en el estómago de David. Esa idea era complicada. La vida había sido un laberinto de secretos, entrelazando su destino al de su madre. Pero, ¿qué pasaría si la elección de afrontar eso llevase a otra pérdida irreparable? Un chispazo de determinación se encendió en él. Haremos lo que sea necesario. Pero, primero, necesito conocer toda la historia, aunque duela, aunque me parta el corazón. Las palabras de David resonaron como una promesa. Su madre asintió lentamente, la resolución en sus ojos comenzaba a iluminar aquello que había estado oculto. Comenzaremos desde el principio, David. Hay cosas que son difíciles de decir, pero estoy lista. Mientras compartían miedos y deseos, un sentimiento de sanación comenzaba a tomar forma entre ellos. Era una batalla que no estaba decidida, pero al menos se estaban armando de valor para enfrentarse a la verdad. Su teléfono vibró nuevamente, y cuando David miró la pantalla, su corazón se detuvo. Un nuevo mensaje decía: la verdad está más cerca de lo que piensas. Todo se revelará en la próxima reunión familiar. Prepárate. Un escalofrío recorrió su cuerpo. La inminente reunión familiar no solo traía la posibilidad de enfrentar el pasado, sino que también levantaba nuevas preguntas. ¿Quién más estaría en ese encuentro? ¿Qué secretos se ocultarían entre las risas y las palabras familiares? David se sintió atrapado entre el deseo de claridad y el miedo al dolor inminente. ¿Qué pasará en esa reunión? Su voz era casi un susurro, y el peso de lo desconocido comenzaba a aplastarlo. No sabía si estaba preparado para lo que se avecinaba. Su madre tomó su mano, un gesto simple pero poderoso. Lo enfrentaremos juntos, como lo hemos hecho antes, y habrá respuestas. Esté preparado, hijo, porque lo que descubrirás afectará no solo a nosotros, sino a toda nuestra familia. Mientras la palabra familia flotaba en el aire, David alzó la vista, sintiendo como su corazón se llenaba de una mezcla de esperanza y terror. La verdad estaba a punto de brotar como un volcán en erupción, y no había vuelta atrás. ¿Sería capaz de soportar la erupción que estaba por venir? El día de la reunión familiar llegó, y David se sintió como si estuviera a punto de cruzar un umbral oscuro y desconocido. El cielo estaba cubierto de nubes grises, presagiando tormenta, y su estómago se retorcía con la misma intensidad. Con cada paso hacia la casa de su abuela, el frío del miedo se apoderaba de él, y solo el apretón de la mano de su madre le daba algo de calma. En la casa, una antigua construcción blanca con detalles en azul, parecía estar esperando su llegada. Al abrir la puerta, un saludo cálido y el aroma a guisos familiares lo envolvieron, pero eso no pudo ahogar la ansiedad que lo acompañaba. Sus tíos ya estaban allí, riendo y compartiendo anécdotas, pero David se sintió como un extraño en medio de esa alegría. Se sentó en la mesa, junto a su madre, que tenía una palidez que contrastaba con el ambiente festivo. Mientras los platillos se servían, él no podía dejar de pensar en lo que había dicho el mensaje.
La verdad está más cerca de lo que piensas. Pero, ¿qué verdad era esa? ¿Cuán cerca podría estar de cambiarlo todo? La tensión era palpable, como si todos pudieran sentirla, pero nadie se atrevían a mencionarla. Los murmullos se apaciguaron cuando la abuela, con su sabiduría y mirada firme, se levantó y pidió silencio. Quiero compartir algo, comenzó, su voz temblando un poco. David sintió que todos los ojos se volvían hacia él y su madre, y un escalofrío le recorrió la espalda. Este ha sido un año difícil para nuestra familia, y pienso que es tiempo de enfrentar lo que hemos mantenido oculto. David miró a su madre y vio que ella tragaba saliva, como si la verdad que estaba a punto de salir la estuviera estrangulando. Las palabras de la abuela flotaron en el aire, marcando un momento de anticipación en el que todos parecían contener el aliento. Hace mucho tiempo, antes de que ustedes nacieran, ocurrió un evento que nos afectó a todos, algo que fue una mezcla de amor, pérdida y decisiones difíciles que ahora han vuelto a surgir. La voz de la abuela se quebró, y ella se giró para mirar a su madre. Es hora de que David sepa lo que realmente pasó. Las tensiones aumentaron cuando la mirada de la abuela se encontró con la de David. Era como un choque de realidades. Se trata de un secreto que lleva años ahogado, un legado que, aunque ha sido doloroso, ahora necesita ser compartido. David sintió un nudo en la garganta. Su madre, al borde de las lágrimas, apretó su mano y susurros de apoyo comenzaron a surgir alrededor de la mesa, aunque los rostros seguían tensos. ¿Por qué no lo dijiste antes?, murmuró David con dolor. Porque pensé que protegerte de la verdad era lo mejor, que el pasado ya era historia, respondió su madre, su voz apenas audible en medio de la conmoción creciente. Pero todo se ha convertido en un ciclo, y ahora debemos romperlo. La abuela, aparentemente recuperándose, continuó con firmeza. Los secretos no son regalos, David. Son cargas. Y hoy, el peso de esos secretos caerá sobre la mesa, y tú decidirás cómo lo llevaremos desde aquí. En ese momento, un teléfono vibró sobre la mesa, y todos los miradas se volvieron hacia él. Era un mensaje más, esta vez de un número que no reconocía. No olvides que las verdades se revelan en el momento menos esperado. David sintió que el aire se volvía pesado, como si el tiempo se detuviera. Con el corazón acelerado, un abrumador deseo de saber empatizaba con el miedo a la revelación, mientras la mirada de todos en la sala se volvía cada vez más intensa. ¿Qué verdad se revelará, y cómo cambiará todo lo que creía saber? Todo estaba a punto de explotar, y David lo sabía. Era el momento decisivo que podría cambiar la narrativa de su familia para siempre. ¿Sería capaz de enfrentarlo? En aquella atmósfera tensa, el aire se volvió denso, como si cada susurro y mirada aguardara el momento inevitable. Don Miguel observó desde su rincón, consciente de que el tiempo no perdonaba, y que la verdad siempre encontraba su camino. A medida que la abuela tomaba un respiro profundo, David sintió como un hormigueo de anticipación recorrer su cuerpo. David, comenzó la abuela, hay cosas que han estado ocultas, y es momento de que salgan a la luz. No solo por ti, sino por todos. Somos una familia, y nuestro vínculo depende de esto. Sus palabras sonaron profundas, resonando en el corazón de todos los presentes. David miró a su madre, que permanecía callada, con lágrimas brotando de sus ojos. La pena en su mirada era un eco de la angustia que había sentido durante años. Siempre pensé que lo hacía bien al protegerte, pero no me di cuenta del costo que eso traía, confesó ella, su voz quebrada. Mientras tanto, la abuela prosiguió, y cada palabra fabricaba un hilo que unía el pasado con el presente. Hubo un accidente, una elección que se tomó para mantenerlos a salvo, pero que nos llevó por caminos oscuros. Tu madre tuvo que hacer sacrificios que ni siquiera imaginan. David sintió que las palabras de su abuela lo golpeaban como una ola. Todos los recuerdos fragmentados de su infancia comenzaron a cobrar sentido. Sabía que el sufrimiento siempre tuvo un precio, pero entender que había lecciones que determinaban su vida comenzó a desentrañar el hecho de que la justicia no siempre era un camino recto. ¿Por qué nunca hablamos de esto?, cuestionó David, la confusión mezclándose con la ira. ¿Por qué ocultar la verdad tras un velo de mentiras? Porque el miedo puede ser un carcelero implacable, respondió su madre, mientras sus ojos reflejaban un mar de emociones. Temía que la verdad te lastimara incluso más que la ausencia de mi amor. Creí que era mejor así, a pesar de que no estuviera dispuesta a aceptarlo. Don Miguel sintió como la emoción inundaba la habitación. Aquella dinámica familiar que había visto desgastarse con el tiempo, empezaba a retomar forma.
La vida nunca es fácil, pero la forma en que enfrentemos nuestros miedos determinará nuestro futuro, intervino, permitiendo que cada palabra se impregnara en los corazones de su familia. Un silencio profundo se apoderó del lugar, y fue David quien rompió la atmósfera. No puedo prometer que mirar hacia atrás sea fácil, pero ahora sé que no estoy solo. Necesito enfrentar esto y cada parte de mí que temía la oscuridad, dijo, encontrando un nuevo sentido de propósito. La mirada de su madre se iluminó, como si una chispa de esperanza se hubiera encendido. Estamos juntos en esto, David. Nadie más hará esto por nosotros, solo nosotros. Y yo estaré aquí para guiarlos en cada paso, prometió don Miguel, su voz impregnada de un amor incondicional, recordando cómo luchó para mantener viva la luz en su propio camino. A medida que el almuerzo se desenvolvía, las palabras fluyeron, las tensiones disminuyeron, y las historias comenzaron a entrelazarse. Cada relato compartido sirvió para sanar las heridas invisibles que había en el aire. Con cada risa y lágrima, un nuevo lazo se forjaba entre ellos. Mientras el reloj avanzaba, la tarde se iluminó con risas y una renovada cercanía. El sabor del mole y las tortillas se convirtieron en símbolo de unidad y fortaleza. Sabían que el camino de la verdad era a menudo doloroso, pero también lleno de posibilidades y crecimiento. Al final del día, David se sintió más fuerte que nunca. Las sombras del pasado no desaparecerían, pero ahora sopesaba la posibilidad de construir un futuro donde la verdad siempre prevaleciera. La casa de don Miguel volvió a ser el refugio de la familia. Había aún mucho por compartir y reconstruir, pero esta vez lo harían juntos. Al salir, David abrazó a su madre, sintiendo que ese gesto era el primer paso hacia el perdón y la sanación real. Mientras se alejaban, don Miguel sonrió, viendo cómo las nuevas generaciones comenzaban a escribir su propio legado. Y en su corazón, sabía que la vida traía desafíos, pero también regalos que solo el tiempo y la verdad podían descubrir. No importa cuán oscuros parezcan los días, al final, siempre hay un nuevo amanecer por venir, lleno de oportunidades para crecer y transformar lo vivido en fuerza. Recuerda, esta historia no termina aquí. La vida continúa y hay más que descubrir. Así que, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y que más gente vea esto. Y, por favor, comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final. Si crees que alguien necesita ver esta transformación, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos. No esperes ni un segundo más.